Hoy vamos a estar hablando acerca de las características, las evidencias que muestran los creyentes que tienen el llamado a la intercesión. Nosotros sabemos que la palabra intercesión, ¿qué es interceder? Explicó Nicky, decía que interceder es ponerse en el lugar de otro. Amén. Nosotros tenemos dos versículos bíblicos, Isaías 62, 6, 7, dice así: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Mira, hay tres cosas importantes que vamos a ver que se muestra en una persona que ha sido llamada a la intercesión. O sea, todos tenemos que interceder, porque a veces oramos, pero es diferente orar a interceder. Entonces, interceder específicamente. ¿Y qué es lo que hace un intercesor? ¿Y cuáles son esas evidencias? Uno dice, bueno, a mí me encanta orar, pero aún más que orar, estamos en aquel lugar íntimo, buscamos aquel rincón, a veces donde no hay gente, y queremos estar apartados, porque eso se nos hace una pasión, un deleite, el estar y buscar la presencia de Dios. Amén. Y no solo para darme, no, sino que el intercesor se va a poner en el lugar de la otra persona. Dice acá tres cosas importantes. Dice, he puesto guardas, que son los guardas los que cuidan. Ahora, la intercesión que hace es levantar los muros. ¿Qué muro? De oración, para proteger una ciudad. Nosotros vemos que en la antigüedad se levantaban muros altos para proteger una ciudad, y todas las ciudades y los reinos estaban protegidos por muros. Tenemos los muros de Jericó y también murallas. Sabemos y hemos visto algunos por televisión, otros han ido a ver la muralla china. Tremendo espacio de muralla que pasan, dice, 2 carruajes de caballo a lo ancho del lugar. Y entonces imagínense, así debe ser nuestra intercesión. Y eso es lo que levanta un intercesor. Dice que no repose. El intercesor no deja de orar, está continuamente. Ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén. Quiere decir que el intercesor, la evidencia es, mire, va a buscar, va a perseverar en la oración, va a continuar hasta que vea la respuesta de lo que se está viendo. Dice, y busqué, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no la viera. Entonces, sabemos que es una brecha. Es un hoyo, un hueco, una abertura en la pared o en la muralla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un hoyo. Esto es un hoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos a poner en ese lugar para tapar ese hoyo. Entonces, eso es la intercesión, donde nosotros vamos a tomar el lugar de la persona. ¿Para qué? Para nosotros posesionar, es decir, no, aquí estoy, voy a rogar, voy a pedir, voy a gemir hasta ver la respuesta. El apóstol Pablo habla y dice, parir con dolor de parto. Entonces, eso hace la intercesión. Y eso es una evidencia que usted es un intercesor, que está con dolores de parto. Señor, aquí estoy. Y vamos a ver algunos ejemplos de intercesores en la palabra. Está lleno, amén, de intercesores. Así que eso es una brecha, un hoyo, un hueco, una abertura en la pared o muralla. Intercesión es la acción de presentar súplicas o peticiones a Dios. Eso es una intercesión. Generalmente a favor de qué, de otro. No es solo de los míos, porque ahí también pensamos que solo pelear mi batalla, lo mío, lo que me pertenece. No, el intercesor, por eso es la palabra intercesor, que va a ponerse, ese va a tomar y dice, no lo suelto hasta que lo vea. Amén. Ahora, proviene del verbo en hebreo, que significa paga.
como el griego, y también denota del griego entijano, que significa encontrarse con una persona. Es donde usted se va a encontrar con el Señor, con el Hashem, el Todopoderoso, para interceder por quién, por alguien, por esa petición. Amén. Dice, encontrarse con una persona cuyo significado deriva buscar auxilio. Eso es lo que hace el intercesor. Grita y pide auxilio por una circunstancia, sea económica, familiar, emocional, de cualquier área. Nosotros sabemos algo y debemos de tenerlo claro, porque mire, a veces se hace una guerra de decámetros y nosotros estamos luchando contra algo que ya está vencido. Y la misma palabra nos habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. Dice que Él nos trasladó a los lugares celestiales justamente con Él. Y nosotros sabemos que hay en los lugares celestiales. En el cielo está el área espiritual y nosotros nacimos del agua y del Espíritu. Y la parte humana está aquí en la tierra, nuestra humanidad que va a perecer. Y la parte donde tenemos que librar la batalla es en el área celestial. Y donde ya nuestro Señor Jesucristo, Él venció por usted y por mí. Entonces, ¿quién fue el sumo sacerdote? En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote era el que intercedía. ¿Por quién? Por los pecados de los demás. Y llegaba y los presentaba. Y entonces vino Jesucristo y dijo, no más, yo aquí tomo ese lugar. Y Él es el que intercede por nosotros. Amén. Y Él fue el que pagó todo y dio todo. Ese es el máximo ejemplo de intercesor. Fue Jesucristo. Que Él dio todo. O sea, vemos allí una evidencia de un verdadero intercesor. Amén. Ahora, la intercesión depende de qué? Primero, de un sentido de solidaridad entre los hombres que induce a buscar el bien de otro. Es que yo voy a ser solidaria, partícipe, yo me voy a identificar, yo voy a decir y a reconocer, ok, yo me voy a poner, porque mire, a veces intercesión no es guerrear, son dos cosas diferentes. Como orar también, orar, interceder y pelear. Interceder es ponerse en el lugar y orar y gemir. Jeremías, el profeta, lloró. ¿Por qué? Porque ese era un intercesor. Y lloraba, ay Señor, mira esto. No porque con su llanto iba a convencer a Dios, recuerde, Dios no es con nosotros, sino por su palabra. Y Él ya la determinó. Imagínense, eso era antes y después ahora cuando Jesucristo murió, Él ya lo hizo todo. Nosotros tenemos que decirle, acuérdate, esto suelta en el nombre de Jesús. Y no estamos brincos ni zapateo, ni la voz más alta, no. ¿Qué hacía eso? Iba y le decía, ¡fuera! Jesús hizo, cesar. Y a otro le dijo, cesar. ¿Y qué pasó? Entonces vemos la evidencia de un intercesor. Ahora, segundo, la convicción del intercesor de que Dios puede salvar o bendecir a la persona necesitada por quien se intercede. Por salvación. ¿Sí? Qué tremendo. ¿Y por qué? Por una sanidad, por un milagro sobrenatural. Dios obra y dice, por eso está, esa es la intercesión. ¿Ven? Lo que hace un verdadero intercesor. Ahora, Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Nosotros ya lo dijimos, mira, el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, ahí usted va a ver donde Jesucristo, el Hijo de Dios y el siendo Dios, Él vino y dice que Él le rogaba. Y si usted lee el capítulo 17, ahí habla y dice, Señor, te ruego, Padre mío, te ruego, que tú, Señor, que tú me has dado, que los padres del mundo no los quites. Y dice más de 7 veces, en ese capítulo 17, te ruego, Padre mío, te ruego, te ruego. Donde Él estaba intercediendo. ¿Por qué? Por todos. Porque recuerda que Él no miraba ese momento, sino todo este tiempo también. Y entonces eso hace también un verdadero intercesor.
intercesor. Ahora, las características clave de un intercesor: fidelidad, que habló Miki de la fidelidad, idoneidad, es una palabra para un intercesor, la fidelidad y la idoneidad. Idoneidad se deriva de la palabra idóneo. ¿Y qué es idóneo? Es uno para el otro, exactamente hecho para el amor. Entonces, esa es una de las evidencias también del intercesor, la fidelidad y la idoneidad. Ahora, ¿qué tiene que tener un intercesor también? Una evidencia que tiene el corazón de Dios. Porque mire, a veces podemos pelear la batalla en la guerra y Dios nos da la victoria, pero no tenemos el corazón de Dios. Y se lo puede demostrar más. Entonces, nosotros como intercesores se debe uno de examinar. Bien, porque está en la mira, porque la mayoría de las divisiones de la iglesia ha sido por intercesión. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué significa tener el corazón de Dios? Porque decimos, ay, David era conforme al corazón de Dios. Y la Biblia no habla de nadie más, solo él. ¿Y por qué? Porque primero, amar lo que Dios ama. David era obediente a Dios y amaba lo que Dios amaba. Destruir lo que Dios quiere destruir. Edificar lo que Dios quiere edificar. David fue traído por Dios. ¿Para qué? Para ponerle fin a un reino que Dios no había desechado. Entonces dijo, hasta aquí y ya no más. Porque David, yo quiero, no, ni siquiera estaba tomado en cuenta. Porque a veces nos gusta, pero a veces nos gusta, pero si no está el llamado, ¿qué hacemos? Porque no es del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Mire, yo he conocido hombres y mujeres de Dios que yo creo que ni siquiera, o sea, tal vez ni oran ni una hora. Y Dios derrama una gracia y una unción porque hace como Él quiere y a Dios no lo podemos matar. Pero por eso no dejar de orar. Nosotros sabemos lo que a nosotros nos corresponde y tomamos la. Pero eso sí, tengámoslo claro, Dios hace como Él quiere. Y quiero poder cuestionar más. Porque no le puedo decir, yo quiero esto y es que yo quiero este. Y Dios está viendo más allá. Hijo, no, yo quiero, hija, bendecirte y yo sé lo que te digo. Porque los dones son regalos de Dios. Y el llamado, el ministerio también. O sea, yo no escogí, Dios ya me escogió desde antes de la fundación del mundo para que estuviese en este tiempo, para que funcionara en algo determinado. ¿Amén? Entonces, dice, David fue traído por Dios para un fin, para un liderazgo, porque él conocía el corazón de David. Él no estaba interesado en ser popular, no estaba interesado en el poder. Sencillamente él se deleitaba, era en la presencia de Dios, adorando y pastoreando las ovejas, que en ese tiempo lo que pastoreaban eran las mujeres, no eran nosotros. Eran los gallinas, por decir, porque los valientes y los forzados y astutos tenían que ir a la guerra. En Israel hasta hoy día, todos los hombres y mujeres también tienen que pasar parte del ejército. Entonces, eso era así. Y Dios dijo, no, así que eso es una evidencia de qué? De un verdadero intercesor.